En la fiesta de mi 28º cumpleaños, en la mansión de mi suegra, de repente sentí unas náuseas y un mareo terribles. Fui al jardín trasero en busca de aire fresco. Sin embargo, al abrirse la puerta, quedé en shock y me vi obligada a fingir un desmayo para salvar mi vida. El tintineo de las copas de cristal y la suave melodía de la música clásica llenaban la gran estancia decorada en tonos dorados y blancos. Una lámpara de araña de cristal que colgaba del techo reflejaba la luz en todas direcciones, haciendo que el vestido de noche azul oscuro que llevaba puesto brillara aún más. Esta noche era la celebración de mi 28º cumpleaños, una fiesta de lujo organizada especialmente por la familia de mi marido en la gran mansión de mi suegra. Desde fuera, mi vida parecía un cuento de hadas hecho realidad. Tenía un marido guapo y exitoso llamado Marco, una suegra siempre elegante y atenta llamada Carmen, y una mejor amiga que siempre estaba ahí para mí en cualquier situación, llamada Clara. Sin embargo, detrás de todas las sonrisas dulces y las risas que resonaban en la sala, guardaba un gran secreto. Sabía que la familia de mi marido me ocultaba algo oscuro. Durante los últimos meses, gracias a la ayuda secreta del señor Vidal, un antiguo detective y abogado amigo de mi difunto padre, había descubierto que el negocio familiar de Marco estaba al borde de la quiebra. Estaban ahogados en deudas enormes con gente muy peligrosa. Pero esa noche decidí guardar todas esas sospechas en lo más profundo de mi mente. Mi plan era simplemente observar y buscar una oportunidad para desvelar sus malas intenciones. No imaginaba que el peligro ya estaba justo delante de mis ojos. Alba, estás deslumbrante esta noche. La voz de Clara me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a mi amiga de la universidad acercándose con un refresco en la mano. Llevaba un vestido color burdeos que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, haciéndola lucir muy atractiva. Forcé una sonrisa en su dirección. Gracias, Clara. Tú también estás increíble esta noche. Me alegro mucho de que hayas podido venir a celebrar este día conmigo. Sabes que no me queda mucha familia desde que mi padre falleció. Tu presencia significa mucho para mí. Clara apoyó una mano en mi brazo y me miró con una expresión que parecía muy sincera. Por supuesto que iba a venir, Alba. Eres mi mejor amiga. Siempre estaré para ti cuando me necesites. Además, este es un día muy especial. Tu 28º cumpleaños. La verdadera edad adulta. He visto que Marco no ha dejado de mirarte en toda la noche. Realmente te quiere mucho. Me giré en la dirección que Clara señalaba y vi a Marco de pie en un rincón de la sala con algunos socios de negocios. Mi marido ciertamente tenía un encanto difícil de resistir. Me devolvió la mirada, sonrió cálidamente y levantó ligeramente su copa hacia mí, como si me rindiera un pequeño homenaje. Mi corazón se aceleró, pero no por amor, sino por una sensación de alerta que no dejaba de gritar en mi cabeza. Le devolví la sonrisa con un pequeño asentimiento. Poco después, Carmen se me acercó. Caminaba con una postura muy erguida, vistiendo un elegante vestido de diseño. Su sonrisa maternal siempre lograba engañar a cualquiera que la viera. Alba, querida, ¿estás disfrutando de la fiesta? He organizado todo especialmente para ti. Me he asegurado de que todos los aperitivos y platos principales sean tus favoritos. Hoy tienes que ser la reina más feliz. Muchas gracias, Carmen, respondí con un tono lo más suave posible. La fiesta es realmente maravillosa. No tenías que molestarte en organizar algo tan grande para mí. Me siento muy halagada. Claro que tenía que hacerlo, replicó Carmen, acariciando mi mejilla suavemente. Sin embargo, a pesar de que su tacto era cálido, pude ver un destello gélido y extraño en la profundidad de sus ojos. Un destello que siempre me ponía la piel de gallina cada vez que lo veía. Eres mi nuera favorita. Eres como una hija para mí. Después de que tu padre falleciera, solo nos tienes a nosotros como familia. Alba. Siempre te cuidaremos. Tragué saliva con dificultad, tratando de ocultar el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de mí. Lo sé, Carmen. Muchas gracias. Mientras hablaba con Carmen, una joven camarera del catering pasó a mi lado llevando una bandeja con vasos. Ya fuera porque tropezó con la alfombra o de forma intencionada, la camarera perdió el equilibrio de repente. La bandeja que llevaba se inclinó, y uno de los vasos de agua se derramó, mojando ligeramente la parte inferior de mi vestido. Oh, Dios mío, señorita, lo siento muchísimo. No ha sido a propósito, dijo la camarera, presa del pánico. Se arrodilló frente a mí y sacó apresuradamente un pañuelo de su delantal para limpiar la mancha de agua de mi vestido. Oye, ten más cuidado con tu trabajo. La regañó Carmen con un tono de voz ligeramente elevado, haciendo que algunos invitados se giraran hacia nosotras. ¿Es que estás ciega? Este es un vestido muy caro. No pasa nada, Carmen. Es solo agua. Se secará sola, dije.
tratando de calmar la situación. Me incliné para mirar a la camarera. Su nombre era Laura, según la placa de identificación de su uniforme. Mientras Laura fingía estar ocupada limpiando la parte inferior de mi vestido, levantó un poco la cara. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Su mirada era intensa y apremiante. Con un movimiento muy rápido y oculto a la vista de Carmen y los demás invitados, Laura deslizó un pequeño papel doblado en la palma de mi mano. Me sobresalté un poco, pero rápidamente oculté el papel en mi mano cerrada. Una vez más. Le pido disculpas, señorita Alba, dijo Laura mientras se levantaba e inclinaba la cabeza profundamente. Después, se alejó rápidamente de la multitud. Vaya camarera más torpe, refunfuñó Carmen. Alba, será mejor que vayas al baño un momento a arreglarte el vestido. Enseguida, Marco dará un breve discurso y haremos el brindis. Tienes que estar perfecta, asentí. De acuerdo, Carmen. Vuelvo enseguida. Caminé a paso rápido hacia el baño del primer piso. Al llegar, cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza. Me apoyé en la gruesa puerta de madera y abrí lentamente el pequeño papel que me había dado Laura. El papel estaba algo arrugado, como si hubiera sido escrito a toda prisa. La tinta negra sobre él formaba una frase corta que hizo que la sangre se me helara en las venas. No bebas el zumo de granada especial de tu marido. Finge un desmayo o esta noche morirás. Miré la nota con la respiración agitada. Mis manos comenzaron a temblar. La advertencia era muy clara y no podía ser un error. ¿Quién era Laura en realidad? ¿Era una enviada del señor Vidal, infiltrada en la fiesta para vigilarme? Mi mente daba vueltas a gran velocidad. Sabía que Marco y Carmen tenían un plan malvado, pero nunca imaginé que se atreverían a ejecutarlo esa misma noche, en medio de la fiesta, delante de docenas de testigos. Pero, pensándolo bien, era el momento perfecto para ellos. Si me ocurría algo malo en medio de la fiesta, todos pensarían que fue un ataque al corazón repentino, o un problema de salud inesperado. Tendrían docenas de testigos que vieron cómo me trataban maravillosamente durante toda la noche. Su coartada sería perfecta. Rompí el papel en trozos muy pequeños, los tiré al inodoro y tiré de la cadena hasta que no quedó rastro. Me lavé la cara con un poco de agua fría en el lavabo, mirándome en el espejo. Mi rostro estaba pálido como la cera. El miedo comenzaba a dominarme. Pero al mismo tiempo, mi instinto de supervivencia se encendió con fuerza. No iba a dejar que ganaran. Tenía que seguir las instrucciones de la nota. Tenía que fingir un desmayo en el momento justo. Respiré hondo, me arreglé el pelo y salí del baño con paso firme. En cuanto volví a la sala principal, el sonido de las copas tintineando volvió a oírse. Marco estaba en el centro de la sala, sosteniendo un micrófono en una mano y una copa con una bebida de color rojo intenso en la otra. Todos los invitados guardaban silencio y le prestaban atención. Buenas noches a todos. La voz de barítono de Marco resonó por toda la estancia. Sonrió encantadoramente. Muchas gracias por dedicar vuestro valioso tiempo para estar aquí esta noche. Esta noche es una noche muy especial porque celebramos el nacimiento de la mujer más importante de mi vida. Mi amada esposa, Alba. Se escuchó un caluroso aplauso de los invitados. Marco me miró y me hizo una seña para que me acercara a él. Sentí las piernas pesadas, como si llevara zapatos de plomo, pero me obligué a avanzar con una sonrisa en los labios. Cuando estuve a su lado, un camarero se acercó y me ofreció una bandeja. Sobre la bandeja solo había una copa. Una hermosa copa de cristal que contenía un líquido de color rojo intenso. Zumo de granada. Este es un zumo de granada especial preparado por mi madre, dijo Marco mientras tomaba la copa de la bandeja y me la entregaba. Sus dedos rozaron los míos, y pude sentir lo frías que estaban sus manos. Mamá sabe que no te gustan mucho las bebidas alcohólicas, así que ha preparado esta bebida saludable especialmente para ti. Su color rojo simboliza nuestro amor, que será eterno. Cariño. Acepté la copa. Se sentía muy pesada en mi mano. Miré el líquido rojo oscuro en su interior y luego el rostro de mi marido. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, hasta el punto de parecer monstruosa. Me giré hacia Carmen, que estaba de pie en la primera fila de invitados. La anciana asintió lentamente hacia mí con una mirada fija. Sin parpadear. Brindemos, exclamó Marco, levantando su copa en alto. Por mi amada esposa, Alba. Que tengas una larga vida, y seas feliz para siempre. ¡Salud!, gritaron todos los invitados al unísono. Todos se llevaron las copas a los labios. Este era el momento decisivo.
Levanté lentamente la copa de zumo de granada hacia mis labios. Todos los ojos estaban puestos en mí, especialmente los de Marco y Carmen. Incliné la copa, permitiendo que mis labios tocaran el borde frío del cristal. Sin embargo, mantuve la boca firmemente cerrada para que ni una sola gota del líquido entrara en mi garganta. Eché la cabeza hacia atrás, fingiendo tragar con un movimiento de garganta dramático. En cuanto la atención de los invitados comenzó a dispersarse mientras volvían a conversar entre ellos, me di la vuelta ligeramente, fingiendo ajustarme los tacones. Con un movimiento muy fluido y oculto por mi amplio vestido, vertí casi todo el contenido de la copa en una gran maceta con una palmera que había cerca de un pilar. La tierra de la maceta absorbió el líquido rojo al instante, sin dejar rastro. Dejé solo un poco de líquido en el fondo de la copa para que pareciera convincente. Volví a erguirme y dejé la copa casi vacía en una mesa cercana. Ahora comenzaba la parte más difícil. Tenía que empezar a actuar. Dejé pasar unos 5 minutos. Continué conversando con algunos invitados con una voz que fui haciendo cada vez más débil. Luego, empecé a llevarme la mano izquierda a la sien. Parpadeé varias veces, como si mi vista se estuviera volviendo borrosa. Alba, ¿estás bien?, preguntó la esposa de un socio de Marco que estaba hablando conmigo. Su rostro mostraba confusión al ver el cambio en mi expresión. No lo sé, murmuré con una voz que hice temblar a propósito. De repente, me siento muy mareada. Esta sala se siente muy calurosa. Y todo da vueltas. Me llevé la mano al pecho, fingiendo respirar profundamente como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto escaso. De repente, sentí náuseas de verdad, quizás por la descarga de adrenalina y el pánico intenso que sentía. Esta sugestión mental hizo que mi actuación pareciera muy real. Me tambaleé hacia atrás, chocando a propósito con una mesita detrás de mí, haciendo que algunos cubiertos cayeran al suelo. «Cariño, ¿qué te pasa?». Marco se acercó rápidamente. Me sujetó por los hombros. Su expresión era de pánico. Una actuación magnífica. «Marco, tengo muchas náuseas». «Me cuesta respirar», susurré, agarrando con fuerza la manga de su chaqueta. Le miré a los ojos, buscando la más mínima señal de culpa. Sin embargo, lo único que vi fue un cálculo frío. «Estás muy pálida». «¿Te ha vuelto a dar un ataque de gastritis?», dijo Marco en voz lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor pudiera oír la excusa médica que estaba construyendo. «Vamos, necesitas descansar en la habitación». «No». «A la habitación no», dije con voz débil. «Esta sala está demasiado llena. Hay demasiada gente. Solo necesito aire fresco. Quiero ir al jardín trasero un momento para sentarme y respirar». «Deja que te acompañe», se ofreció Marco rápidamente. «No hace falta». Marco le rechacé con suavidad pero con firmeza. Forcé una sonrisa débil. «Todavía hay muchos invitados. Eres el anfitrión esta noche. Tienes que atenderlos. Por favor, solo necesito 5 minutos a solas en el jardín. En cuanto me sienta un poco mejor, volveré». Marco se giró hacia Carmen, que estaba de pie no muy lejos de nosotros. Intercambiaron una mirada durante una fracción de segundo. Una mirada muy breve, pero llena de significado oculto. Carmen asintió muy lentamente, casi de forma imperceptible. «De acuerdo, si es lo que quieres», dijo Marco. Finalmente, soltó lentamente mis hombros. «El jardín trasero está por allí. Ten cuidado al caminar, cariño. Si en 10 minutos no has vuelto, iré a buscarte para asegurarme de que estás bien». «Gracias, Marco», respondí. Me di la vuelta y comencé a alejarme de la multitud. Caminé con un paso que hice deliberadamente inestable y vacilante por el largo pasillo que conducía a la doble puerta de cristal en la parte trasera de la casa. Cada paso que daba se sentía como si llevara una carga muy pesada. Mi corazón estaba en un torbellino. La advertencia del papel era cierta. Realmente intentaban matarme con ese zumo de granada. Y ahora caminaba sola hacia un jardín solitario, preparándome para enfrentar una realidad mucho más oscura de lo que jamás podría haber imaginado. El aire frío de la noche me golpeó el rostro en cuanto empujé la doble puerta de cristal que conectaba la sala principal con el jardín trasero. A diferencia del interior de la casa, que estaba brillantemente iluminado y lleno de risas, el jardín trasero se sentía muy solitario y un poco siniestro. Las luces del jardín solo estaban encendidas a media intensidad, proporcionando una iluminación mínima. La música clásica del interior de la casa se oía débilmente, amortiguada por los gruesos muros de cristal. Mi plan era en realidad muy simple. Me escondería detrás de unos arbustos frondosos cerca del pabellón del jardín. Encendería la grabadora de voz de mi móvil y esperaría, si Marco y Carmen realmente planeaban mi muerte esa noche,
Seguramente me seguirían al jardín para asegurarse de que el veneno del zumo había hecho efecto. Si podía grabar su conversación mientras encontraban mi cuerpo fingiendo estar inconsciente, tendría una prueba muy sólida para meterlos a ambos en la cárcel. Caminé sigilosamente por el sendero de piedra natural. Todavía me sentía un poco mareada por la tensión extrema, pero mi mente funcionaba con gran agudeza. Mi objetivo principal era el pabellón de madera situado al final del jardín. Esa pequeña construcción solía ser utilizada por mi difunto suegro para guardar herramientas de jardinería y su colección de orquídeas. Era un lugar muy oscuro y protegido de la vista de la gente dentro de la casa. Un escondite perfecto. A medida que me acercaba al pabellón, mi oído captó un sonido extraño. No era el canto de los grillos ni el viento, sino el sonido de un susurro y respiraciones agitadas. Detuve mis pasos de golpe. Mi corazón latió aún más rápido, bombeando sangre a una velocidad dolorosa en mis oídos. Me pegué a la pared del pabellón, hecha de madera tallada, contuve la respiración y me asomé lentamente por la rendija de la puerta, que resultó estar ligeramente abierta. La escena en la penumbra de la habitación hizo que mi mundo se hiciera añicos al instante. Cerca de una vieja mesa de madera estaba mi marido, Marco. Sus manos rodeaban firmemente la cintura de una mujer. Se estaban besando con una pasión ardiente y desenfrenada. Pero lo que hizo que mis rodillas flaquearan no fue simplemente el hecho de que mi marido me estuviera engañando. La mujer que estaba en los brazos de mi marido, la mujer que devolvía sus besos con la misma avidez, era Clara. Mi mejor amiga, la persona que hacía apenas 10 minutos me había dicho que siempre estaría ahí para mí. La persona en la que confiaba más que en nadie en este mundo, aparte de mi difunto padre. Un dolor insoportable me golpeó el pecho. Se sentía mucho más doloroso que ser apuñalada por 1000 cuchillos a la vez. Me tapé la boca con fuerza con ambas manos, tratando desesperadamente de contener los sollozos que luchaban por salir de mi garganta. Mis ojos se calentaron, y las lágrimas comenzaron a correr abundantemente por mis mejillas. Me había preparado mentalmente para enfrentar la maldad de mi marido y mi suegra, pero la traición de Clara era algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Era la traición más cruel. Marco. Basta. La voz de Clara sonó coqueta entre sus besos. Empujó suavemente el pecho de Marco, creando una distancia entre ellos. Los labios de Clara parecían rojos e hinchados. Se arregló su vestido burdeos con un gesto despreocupado. Estamos en medio de un gran plan. No perdamos la concentración ahora. ¿Y si algún invitado nos ve aquí? Tranquila, cariño. Todos están ocupados disfrutando de la comida dentro, respondió Marco, acariciando la mejilla de Clara con una ternura que nunca me había dedicado a mí. Además, todo terminará pronto. La estúpida se ha bebido todo el zumo de granada. Lo vi yo mismo. Incluso pidió permiso para salir porque ya le empezaba a doler la cabeza. El veneno está haciendo efecto. Me mordí el labio inferior hasta sentir el sabor salado de la sangre en mi lengua. La estúpida. Así me llamaba mi marido todo este tiempo. De repente, se oyeron pasos desde la puerta trasera del pabellón. Contuve la respiración aún más. La figura de Carmen apareció desde la oscuridad. Entró en el pabellón con una expresión muy molesta. En su mano derecha sostenía una pequeña botella de vidrio con un extraño símbolo negro en el exterior. ¿Por qué tarda tanto en hacer efecto el veneno?, se quejó Carmen con un tono de voz muy irritado. Dejó la botellita sobre la mesa de madera con brusquedad. El vendedor dijo que este veneno paralizaría el sistema nervioso central en menos de 15 minutos. Alba ya debería haberse desplomado y estar convulsionando. ¿Dónde está esa chica ahora? He revisado toda la parte delantera del jardín y no la he encontrado. Quizás esté buscando un lugar escondido porque siente mucho dolor. Suegra, respondió Clara con un tono de voz muy tranquilo y frío, como si estuviera hablando del tiempo. Déjala. Cuanto más lejos esté de la fiesta, mejor para nosotros. No tendremos que molestarnos en mover su cuerpo muy lejos. Aún así, no podemos ser descuidados. Clara la reprendió Carmen, entrecerrando los ojos. Si muere en medio del jardín y un invitado la ve por casualidad, la policía seguramente hará una autopsia completa. El tío de Marco es el comisario. Sí. Pero no podemos depender siempre de su poder si este caso llama la atención del público. Tenemos que asegurarnos de que el cuerpo de Alba desaparezca sin dejar rastro. Marco, coge la pala. Prepara un agujero en el sótano de este pabellón ahora mismo. La enterraremos allí esta noche. Y mañana por la mañana presentaremos una denuncia diciendo que fue secuestrada de la fiesta. De acuerdo, madre. Ya preparé el sótano ayer por la tarde, dijo Marco. Temblé violentamente. El aire frío de la noche me calaba hasta los huesos. No solo querían envenenarme. Querían deshacerse de mi cuerpo.
Enterrarme viva si el veneno no me mataba por completo. Mi cerebro me gritaba que corriera lo más rápido posible de vuelta a la casa y pidiera ayuda a los invitados. Sin embargo, mis piernas se sentían rígidas, como si estuvieran petrificadas. Esta traición múltiple había paralizado momentáneamente mis funciones motoras. En mi desesperación y pánico extremo, intenté retroceder lentamente para alejarme de la puerta del pabellón. Pero cometí un error fatal. Mi tacón retrocedió y pisó una rama seca de mango. Bastante grande. Crack. El sonido de la rama al romperse fue muy fuerte, rompiendo el silencio de la noche, resonando como un disparo en mis oídos. La actividad dentro del pabellón se detuvo al instante. Las 3 personas que estaban dentro se giraron al unísono hacia la puerta donde yo estaba. Los ojos de Marco se abrieron de par en par al ver parte de mi vestido azul asomando por la rendija de la puerta. ¿Quién está ahí fuera?, gritó Marco con una voz atronadora y llena de ira. Mi corazón pareció salirse del pecho. Mi instinto de supervivencia tomó el control automáticamente. Recordando la advertencia de la nota de Laura, y consciente de que correr con un vestido largo y tacones altos era un suicidio, ya que Marco me atraparía en segundos, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Di un paso adelante para que mi cuerpo fuera claramente visible para ellos. Luego, gemí de dolor con voz ronca. Puse los ojos en blanco, y dejé que mi cuerpo cayera lánguidamente al suelo. Me aseguré de que mi cabeza no golpeara ninguna piedra, y dejé que mi cuerpo yaciera inerte sobre la hierba húmeda. Cerré los ojos con fuerza. Relajé todos los músculos de mi cuerpo, y regulé mi respiración para que fuera muy lenta y superficial. Fingí un desmayo total. Se escuchó el sonido de pasos apresurados acercándose a mí. «¡Es Alba!», exclamó la voz de Clara. Pude sentir la vibración de los pasos de Marco deteniéndose justo a mi lado. Una mano grande y áspera me agarró la muñeca bruscamente. 2 de sus dedos presionaron mi pulso de forma muy descuidada, solo durante 2 o 3 segundos. Me esforcé por controlar los latidos de mi corazón, que en realidad latían a un ritmo frenético. «Su pulso es muy débil», dijo Marco con una voz que sonaba aliviada y victoriosa. Dejó caer mi mano sin más, golpeando contra el suelo. El veneno finalmente ha hecho efecto. Ha caído. «Gracias a Dios», dijo Carmen, suspirando profundamente. El sonido de sus pasos se acercó y pude sentir su sombra cubriendo mi cuerpo. Me preocupaba que hubiera escuchado nuestra conversación. «¿Ya está muerta?». «Todavía no. Madre. Aún respira, pero de forma muy entrecortada». «Morirá pronto», respondió Marco con gran seguridad. «No perdamos más tiempo», ordenó Carmen con una voz siseante y afilada. «Arrástrala al sótano ahora, antes de que alguien salga a tomar el aire. Clara, ayuda a Marco a sujetarle las piernas. Asegúrate de que su vestido no deje marcas de arrastre en el suelo». «Sí, suegra», respondió Clara. Sentí un par de manos rodeando mis tobillos. El contacto de las manos de Clara me produjo una profunda repulsión, pero tuve que contenerme para no patearla. Al mismo tiempo, las manos de Marco agarraron la parte trasera de mi vestido y levantaron la parte superior de mi cuerpo. Ambos comenzaron a levantarme y arrastrarme. Mi cuerpo se balanceaba. De vez en cuando, mi espalda golpeaba los escalones de piedra, mientras me llevaban al interior del pabellón. Cada segundo se sentía como una tortura en el infierno. Tuve que soportar el dolor en mi espalda, la inmensa repulsión y las lágrimas que pugnaban por salir. Mantuve los ojos cerrados en la oscuridad detrás de mis párpados, escuchando el sonido de sus respiraciones jadeantes mientras me cargaban. «Pesa bastante», gruñó Clara. «Aguanta un poco». «La puerta del sótano está debajo de esta alfombra», respondió Marco. Oí el sonido de una alfombra gruesa siendo arrastrada, seguido del chirrido de viejas bisagras de hierro al ser abiertas a la fuerza. El aire a mi alrededor se volvió de repente muy denso, frío y olía a polvo y tierra húmeda. Era el olor de la muerte. «Tiradla abajo con cuidado», ordenó Carmen desde lejos. Sin previo aviso, soltaron mi cuerpo. Me deslicé por unos cuantos escalones de madera endebles. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo de cemento, duro y frío, en el fondo del sótano. Un dolor agudo recorrió mi hombro. Pero me mordí la lengua con fuerza para contener el grito que casi explotó en mi boca. Permanecí inmóvil, tumbada en una posición boca abajo muy incómoda. «Perfecto», la voz de Marco resonó desde lo alto de las escaleras. «Dejémosla aquí. Esta habitación está insonorizada, y es muy oscura. Aunque se despierte, el veneno la matará antes de que pueda pedir ayuda. Tenemos que volver a la casa ahora para que la gente no sospeche de nuestra ausencia prolongada».
Nos ocuparemos de enterrarla después de que la fiesta termine y todos los invitados se hayan ido. Buena idea. Volvamos. Arréglate el pelo, Clara, dijo Carmen. El sonido de sus pasos comenzó a alejarse. Unos segundos después, se oyó el portazo de la gruesa puerta de madera de arriba. El sonido de una cerradura de hierro girando 2 veces se escuchó claramente. Clic, clic. La oscuridad total envolvió mi vista. Un silencio mortal se tragó toda la sala del sótano. Me habían encerrado aquí, dejándome para morir sola. Sin embargo, en cuanto el sonido de sus pasos desapareció por completo, abrí lentamente los ojos. Levanté la cabeza del frío suelo de cemento. Ya no sentía náuseas ni mareos. Lo único que quedaba en mí ahora era una determinación ardiente. Habían cometido el mayor error de sus vidas al subestimarme. Esta noche aún no había muerto. Y me aseguraría de que pagaran con creces cada gramo de dolor que había sufrido. La oscuridad total me envolvió al instante. El sótano no tenía ni una sola rendija de luz desde arriba. El aire se sentía denso, frío y olía a tierra húmeda mezclada con polvo de madera vieja. Permanecí tumbada boca abajo sobre el duro suelo de cemento durante varios minutos, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que aún galopaban salvajemente. Mis oídos captaron un silencio espeso. El sonido de la música o las risas de la fiesta de arriba no penetraba el grueso suelo. Realmente habían elegido el lugar perfecto para esconder un cadáver. Lentamente, me incorporé y me arrodillé en el suelo. Un dolor agudo recorrió mi hombro izquierdo y mi rodilla, por el impacto al ser arrojada por las escaleras. Pero no me importaba el dolor. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El tiempo era limitado. La fiesta de cumpleaños probablemente duraría otras 2 o 3 horas. Marco y Carmen estarían ocupados recibiendo felicitaciones y cubriendo mi ausencia con dulces mentiras. Probablemente dirían que estaba descansando en mi habitación por un ataque de gastritis. En cuanto se fuera el último invitado, los 3 volverían a este lugar con palas para cavar un hoyo y enterrar mi cuerpo para siempre. Tanteé a mi alrededor con ambas manos. Toqué varias pilas de cajas de cartón podridas, sacos de abono y algunos cubos de plástico rotos. Tenía que encontrar una salida. Me puse de pie con dificultad. Me quité los tacones que solo me estorbarían. Y comencé a recorrer la pared de hormigón, que se sentía muy fría y húmeda. Palpé cada centímetro de la pared, buscando cualquier cosa que pudiera ser una esperanza. Después de recorrer casi la mitad de la pared, la punta de mi dedo índice sintió una ligera corriente de aire nocturno. El aire traía el aroma característico de la lluvia recién caída. Levanté la cabeza. Justo en la parte más alta de la pared, cerca del techo, había un pequeño respiradero. Estaba cubierto por una vieja reja de hierro muy oxidada y una malla de alambre llena de telarañas. El respiradero era muy estrecho, quizás del tamaño de una pantalla de televisión pequeña, pero era la única salida que tenía. El problema era que el respiradero estaba muy por encima de mi alcance. Tanteé entre los trastos a mi alrededor y encontré una vieja mesa de madera con las patas un poco inestables. Usando el resto de mis fuerzas, arrastré la mesa hasta colocarla justo debajo del respiradero. Luego, apilé 2 cajas de cartón gruesas sobre la mesa. Respiré hondo, subí a la mesa con mucho cuidado y luego trepé sobre las cajas. La mesa crujió ruidosamente bajo mi peso, haciéndome contener la respiración por miedo a que se rompiera y me hiciera caer de nuevo al suelo de cemento. Ahora mi cara estaba a la altura del respiradero. Podía ver las gotas de lluvia que comenzaban a caer con fuerza a través de la reja oxidada. Metí las manos entre los barrotes, agarré el hierro húmedo y tiré hacia adentro con todas mis fuerzas. Al principio, el hierro no se movió. Gruñí en voz baja. Cambié el apoyo de mis pies y volví a tirar con la fuerza de la desesperación. Se oyó un leve crujido de cemento. La vieja reja, debilitada por el tiempo, finalmente se soltó de su marco. Lancé el hierro oxidado al suelo y rompí la malla de alambre con las manos desnudas, hasta que las palmas me sangraron. Ahora el hueco estaba abierto. Forcé mi cabeza y mis hombros a través del estrecho respiradero. Mi hermoso y carísimo vestido de fiesta azul oscuro se enganchó en los restos de alambre afilado del marco de hormigón. No me importó. Me impulsé hacia adelante bruscamente, dejando que la tela del vestido se rasgara desde el muslo hasta la rodilla. La fricción del hormigón áspero me arañó el abdomen y los brazos, causándome un escozor agudo. Pero el deseo de vivir era mucho mayor que el dolor físico. Con un último empujón de mis piernas, mi cuerpo se deslizó fuera del respiradero y caí rodando sobre el suelo embarrado fuera del pabellón.
La lluvia me empapó la cara y el cuerpo al instante. Jadeé, inhalando profundamente el aire húmedo de la noche. Había logrado salir de ese ataúd de hormigón. Pero mi huida acababa de comenzar. Tenía que salir de los terrenos de esa gran casa sin ser descubierta. Miré hacia la casa principal. Las luces seguían encendidas, pero el fuerte sonido de la lluvia ayudaba a amortiguar el ruido de mis movimientos. Gateé detrás de los arbustos, evitando los débiles haces de luz del jardín. Mis pies descalzos pisaban guijarros afilados, ramas espinosas y barro frío. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, mi cuerpo temblaba violentamente. Vi a un vigilante de seguridad de la familia haciendo su ronda con un gran paraguas y una linterna. Inmediatamente me pegué al tronco de un gran árbol. Contuve la respiración y cerré los ojos con fuerza mientras el haz de la linterna barría los arbustos cercanos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mis costillas. En cuanto el vigilante dobló la esquina del edificio, corrí como un rayo hacia la puerta trasera que solían usar los jardineros para sacar la basura. La puerta de hierro estaba cerrada con pestillo desde dentro. Mis manos temblorosas y ensangrentadas tiraron del duro cerrojo de hierro. En cuanto la puerta se abrió, me deslicé fuera y corrí por el asfalto mojado y oscuro. Corrí sin un rumbo claro, solo siguiendo el instinto de alejarme lo más posible de esa casa infernal. Mi mente estaba llena de una paranoia intensa. Cada vez que pasaba un coche por la carretera, saltaba a esconderme detrás de una farola o un montón de cubos de basura. Sentía que todos en esos coches eran secuaces de mi marido buscándome. El ladrido de un perro desde una casa cercana me sobresaltó. El miedo seguía erosionando mi cordura. Sabía que no podía denunciar esto en la comisaría más cercana. El tío de mi marido era el comisario de la Policía Nacional de la ciudad. Si llegaba a la comisaría empapada, llena de heridas, y decía que mi marido acababa de intentar envenenarme y enterrarme viva, nunca me creerían. Seguramente llamarían a su tío de inmediato, y su tío llamaría a mi marido. Solo estaría entregando mi propia vida de vuelta a mis asesinos. Necesitaba pruebas reales y a alguien en quien pudiera confiar de verdad. Solo había un lugar seguro para mí ahora. Solo había una persona que no tenía ninguna relación con el círculo de amigos o la familia de mi marido. Era el señor Vidal, el antiguo detective privado y abogado que era un fiel amigo de mi difunto padre. Su escondite estaba en un viejo polígono industrial en las afueras de la ciudad, bastante lejos de esta zona residencial de lujo. Aceleré el paso, atravesando la tormenta que no mostraba signos de amainar. Mi vestido rasgado se pegaba a mi cuerpo, haciéndome temblar de frío hasta que mis labios se pusieron azules. Las heridas en mis pies y manos dolían cada vez más con el contacto del agua fría. Tropecé varias veces con la acera rota y caí sentada en el asfalto. Pero siempre me obligaba a levantarme. La imagen del rostro de mi marido besando a mi mejor amiga y la voz de mi suegra ordenando que me arrojaran al sótano giraban en mi cabeza como un disco rayado. La ira comenzó a reemplazar lentamente el miedo en mi corazón. Pensaban que yo era una mujer estúpida a la que podían eliminar sin más. Pensaban que habían ganado el juego. Seguí caminando con una mirada cada vez más afilada, atravesando la lluvia. Me aseguraría de que ellos dos, no, los tres, lamentaran el día en que decidieron convertirme en su víctima. Después de caminar y correr durante más de una hora por las calles silenciosas y mojadas de la ciudad, finalmente llegué a un edificio de 2 plantas que parecía muy deteriorado y abandonado. La pintura de las paredes estaba desconchada en muchos lugares, y el letrero de la fachada estaba descolorido. No había señales de vida, pero sabía que este era el lugar correcto. Me acerqué a la puerta metálica enrollable, cerrada a cal y canto, y llamé con el patrón que habíamos acordado. 3 golpes rápidos, una pausa, y luego 2 golpes lentos. Esperé, abrazándome a mí misma para combatir el temblor, sintiendo una ansiedad terrible. ¿Estaría el señor Vidal dentro? ¿Estaría durmiendo? Si no estaba aquí, no sabía a dónde más ir. Esta noche se sentía interminable y tortuosa. Unos segundos después, oí el sonido de una cadena siendo retirada desde dentro. La puerta metálica se abrió un poco, y el rostro arrugado y severo del señor Vidal apareció en la rendija. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi estado lamentable. Sin decir una palabra, me agarró del brazo con fuerza. Me hizo entrar en la cálida habitación, y volvió a cerrar y encadenar la puerta metálica rápidamente. Finalmente pude respirar aliviada. Por esta noche, estaba a salvo de la muerte. La oficina del señor Vidal estaba desordenada, como siempre. Montones de carpetas, documentos viejos y libros de derecho estaban esparcidos sobre el escritorio y un sofá de cuero agrietado.
El aire en la habitación era cálido gracias a un calefactor encendido en un rincón. En cuanto la puerta se cerró, la fuerza que me había sostenido hasta ahora se desvaneció. Mis rodillas flaquearon y caí sentada en la vieja alfombra del suelo. Alba. Dios mío. ¿Qué te ha pasado? El señor Vidal se arrodilló a mi lado. Miró mi rostro pálido, mi pelo mojado y revuelto, y mi vestido azul, ahora rasgado y manchado de barro y sangre. ¿Han intentado matarte esta noche? ¿Estás gravemente herida? Negué con la cabeza débilmente. No bebí el veneno, señor Vidal. Seguí la advertencia de la nota que me dio la camarera. Tiré la bebida y fingí desmayarme. Ellos me arrastraron y me arrojaron al sótano del pabellón del jardín. Planeaban enterrarme allí después de que terminara la fiesta. Al oír mi explicación, la mandíbula del señor Vidal se tensó. Sus ojos brillaron con una ira contenida. Se levantó rápidamente y se dirigió a un armario de madera en un rincón. Espera aquí, no te muevas. Volvió con una toalla seca y gruesa y una de sus enormes camisas de franela. Me dio la ropa. Cámbiate en el baño de atrás. Sécate para no sufrir una hipotermia. Prepararé un té caliente y traeré el botiquín para limpiarte las heridas de las manos y los pies. Hablaremos de todo cuando estés un poco más tranquila. Asentí, aceptando la toalla y la camisa con manos todavía temblorosas. Caminé lentamente hacia el pequeño baño en la parte trasera de la oficina. Me quité el vestido de fiesta destrozado. El vestido que se suponía que simbolizaría mi felicidad esta noche. Y lo dejé caer al suelo como si fuera basura. Me sequé el cuerpo helado y me puse la camisa de franela del señor Vidal. El aroma a madera vieja y café de la camisa me hizo sentir un poco más cómoda. Cuando volví a la sala principal, el señor Vidal ya estaba sentado en el sofá, sirviendo 2 tazas de té caliente. Me indicó que me sentara en el sofá de enfrente. Me senté y acepté la taza. El calor de la porcelana se extendió lentamente por mis manos. Luego, el señor Vidal abrió el botiquín, tomó algodón y un antiséptico, y comenzó a limpiar los arañazos de mis brazos y manos con mucho cuidado. Así que comenzó a hablar el señor Vidal con su voz grave. Realmente han acelerado sus planes. Ya sospechaba que intentarían deshacerse de ti antes de la fecha límite para el cobro de la herencia, pero no pensé que serían tan audaces. En medio de una fiesta llena de invitados. Bajé la cabeza, mi mirada fija en el reflejo de mi rostro en la oscura superficie del té. El recuerdo del pabellón del jardín volvió a asaltarme. Mi marido no actuó solo, señor Vidal. Mi suegra fue quien preparó el veneno. Y... mi voz se quebró de repente. Sentí como si una mano invisible me estrangulara. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, mojando mis mejillas. Y Clara. Clara también estaba allí. La mano del señor Vidal, que estaba aplicando medicina a mis heridas, se detuvo en seco. Me miró a los ojos con una expresión de total sorpresa. ¿Clara? ¿Te refieres a tu amiga de la universidad? ¿La mujer que te visita todas las semanas? Asentí lentamente, sollozando. Sí, estaba en el pabellón. Lo vi con mis propios ojos. Se estaba besando con mi marido. Planearon todo esto juntos. Clara dijo que cuanto más lejos muriera yo de la fiesta, mejor sería para su plan. Incluso ayudó a mi marido a levantar mi cuerpo para arrojarlo al sótano. Confiaba tanto en ella, señor Vidal. Nunca le oculté nada. ¿Por qué me hizo esto? Mi llanto se rompió. El dolor de la traición me oprimía el pecho. El señor Vidal dejó el algodón y el antiséptico sobre la mesa y suspiró profundamente. Me dejó llorar durante unos minutos, permitiendo que toda la carga que me oprimía saliera. En medio de mis sollozos, la puerta de madera de la habitación trasera se abrió lentamente. Una joven salió de detrás de la puerta con un ordenador portátil. Levanté la cara y me sequé las lágrimas al verla. Llevaba ropa normal, ya no el uniforme de Catherine blanco y negro. Pero reconocí su rostro al instante. Era Laura, la camarera que me había derramado el agua y me había dado la nota de advertencia. ¿Tú? La miré con confusión y sorpresa. ¿Cómo es que estás aquí? Laura se acercó y dejó el portátil sobre la mesa. Me miró con un rostro tranquilo, pero lleno de simpatía. Gracias a Dios que ha logrado escapar sana y salva, señorita Alba. Estaba muy preocupada cuando vi que su marido la llevaba hacia el jardín. El señor Vidal carraspeó. Alba, te presento a Laura. Es una de mis agentes de confianza. Trabaja de forma independiente para mi agencia de detectives privados. Fui yo quien le pidió que se infiltrara como camarera en tu fiesta de cumpleaños. Miré alternativamente al señor Vidal y a Laura. ¿Por qué hizo eso sin decírmelo? Porque sé que tienes un carácter muy terco.
Alba, respondió el señor Vidal con un tono paternal pero firme. Ya sospechábamos que iban a por tu dinero y que intentarían hacerte daño, y habíamos acordado dejarles seguir con su plan para poder reunir pruebas. Pero no podía permitir que entraras en la jaula del león sin supervisión. Mi investigación de esta tarde reveló que tu suegra acababa de comprar un tipo de veneno sintético en el mercado negro. Un veneno muy letal que no deja rastro en los órganos internos. Le pedí a Laura que te vigilara a cada segundo. Si tu marido te ofrecía comida o bebida, Laura tenía que asegurarse de que no la consumieras. La nota. La instrucción de fingir el desmayo, murmuré. Fue iniciativa mía, señorita, añadió Laura. Cuando vi a su marido traer una copa con un zumo de granada de un color tan intenso, supe que era el recipiente perfecto para ocultar el color y el sabor del veneno. Tenía que encontrar una manera de advertirle sin que su marido sospechara. Si usted no fingía el desmayo, seguramente habrían seguido intentando envenenarla de otras formas durante la noche. Teníamos que hacerles creer que lo habían conseguido. Respiré hondo, tratando de procesar toda la información. La decisión del señor Vidal de infiltrar a Laura me había salvado la vida. Si no hubiera leído esa advertencia, probablemente habría bebido el zumo para mantener las apariencias frente a los invitados. Gracias, Laura. Muchas gracias, dije con sinceridad. Laura asintió levemente. De nada, señorita. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Señor Vidal, la señorita Alba tiene que ver los últimos datos que acabo de hackear de la red de comunicaciones de la Policía Nacional. El señor Vidal se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió muy seria. ¿Qué has encontrado, Laura? Laura giró la pantalla del portátil para que el señor Vidal y yo pudiéramos verla. En la pantalla había una copia de un documento digital que parecía un informe policial oficial recién redactado. Tenía el sello oficial de la comisaría dirigida por el tío de Marco en la esquina superior derecha. Su marido se mueve mucho más rápido. Y de forma más sucia de lo que esperábamos, explicó Laura, señalando la pantalla. No han perdido el tiempo. Después de que usted desapareciera del sótano, se dieron cuenta de que había escapado. En lugar de buscarla en secreto, su marido usó inmediatamente la conexión de su tío para crear un nuevo escenario. Acaban de emitir un informe oficial que declara que la señorita Alba fue secuestrada por atracadores armados en medio de la fiesta. Abrí los ojos como platos. ¿Secuestrada? Pero si todos los invitados me vieron ir sola al jardín porque me sentía mareada. Esa es la parte más demencial, dijo el señor Vidal, que ahora también leía el informe con los ojos entrecerrados. El tío de tu marido ha falsificado los testimonios. Han sobornado a varios guardias de seguridad para que testifiquen que un coche negro sin matrícula irrumpió por la puerta trasera. Y lo que es peor. Mira la parte inferior del informe. Leí las líneas que señalaba el dedo del señor Vidal. Mis ojos se abrieron de par en par. El informe afirmaba que la policía había encontrado una gran cantidad de manchas de sangre en un barranco a las afueras de la ciudad, junto con un trozo de tela de un vestido azul oscuro. Una prueba de ADN rápida, falsificada por el laboratorio forense de la policía, declaraba que la sangre era idéntica a la mía. El informe concluía que lo más probable era que hubiera sido asesinada por los secuestradores y que mi cuerpo hubiera sido arrojado al río caudaloso al fondo del barranco. Están tratando de oficializar tu muerte legalmente a toda prisa, dijo el señor Vidal con voz furiosa. Con pruebas de sangre falsas y el apoyo total del comisario de la Policía Nacional, tu marido podrá obtener un certificado de defunción oficial del registro civil mañana por la mañana, sin necesidad de esperar los 7 años para declarar a alguien desaparecido. Esta burocracia corrupta es absolutamente repugnante. Al oír todo eso, me quedé en silencio. Las lágrimas que antes mojaban mis mejillas se habían secado por completo. La tristeza, la decepción y el corazón roto por la traición de mi marido y Clara se evaporaron de repente. El vacío en mi pecho fue llenado por algo mucho más oscuro y frío. Algo que hacía que mi sangre hirviera. Pero mi mente permanecía increíblemente tranquila. Habían diseñado mi muerte a la perfección. Me habían arrebatado la confianza, destruido mi amistad, y ahora querían robarme mi identidad y todos los derechos que tenía en este mundo. Pensaban que tenían el control del juego porque tenían a la policía de su lado. Levanté la cara y miré la pantalla del portátil con una mirada afilada y penetrante. Una leve sonrisa, extraña incluso para mí, se dibujó en mis labios. Dejemos que hagan su informe falso, dije con una voz muy tranquila y firme. Dejemos que se sientan victoriosos esta noche. Dejemos que piensen que estoy muerta en el fondo de un río. El señor Vidal me miró, un poco sorprendido por mi drástico cambio de actitud. Alba, ¿estás bien? Estoy muy bien,
señor Vidal, respondí, mirándole a los ojos. Si no podemos luchar contra ellos usando a la policía, entonces los destruiremos usando su propia codicia. Para cobrar la herencia en la sede central del banco mañana por la mañana, un certificado de defunción falso de su tío no será suficiente, ¿verdad? Mi marido necesitará algo más. El señor Vidal sonrió levemente, comenzando a entender mi línea de pensamiento. Exacto. La burocracia de la sede central del banco es muy estricta. Para cobrar esa fortuna, tu marido tendrá que presentar un documento de autenticación biométrica, almacenado en un dispositivo de datos especial. Ese dispositivo está en la caja fuerte secreta del despacho de tu marido. Precisamente dije, apretando con fuerza mi mano vendada. No vamos a robar ese dispositivo. Vamos a hacer que se destruyan entre ellos desde dentro. Laura, ¿puedes hackear los números de teléfono de Clara y mi suegra sin que te rastreen? Laura sonrió ampliamente y comenzó a teclear algo en su teclado a toda velocidad. Por supuesto, señorita. Esa es mi especialidad. ¿Qué quiere que haga? Miré por la ventana, viendo la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad oscura. Mi sed de venganza está lista. Vamos a tenderles una trampa muy dulce. Haremos que esta noche sea el comienzo de una pesadilla de la que nunca despertarán. La lluvia afuera seguía cayendo con fuerza, golpeando el techo de zinc de la oficina del señor Vidal con un ruido irregular y estruendoso. El aire frío comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas, pero no lo sentía en absoluto. Sentada en el viejo sofá de cuero, mirando la pantalla del portátil de Laura que aún mostraba el falso informe policial sobre mi muerte, sentía como si la sangre me hirviera por dentro. Ya no me quedaban lágrimas que derramar. El miedo que me había atenazado el pecho desde la noche anterior había desaparecido por completo, reemplazado por una ira fría, racional y calculadora. Dejé la taza de té ya tibia sobre la mesa de madera frente a mí. Miré fijamente al señor Vidal y a Laura. Alternativamente. No podemos luchar contra ellos por la vía legal convencional, dije, rompiendo el silencio que se había creado. Mi voz sonaba más grave y tranquila que antes. Si el tío de Marco, que es un comisario de la Policía Nacional, ya está involucrado y dispuesto a falsificar pruebas forenses tan rápidamente, significa que tienen un control total sobre el sistema judicial de esta ciudad. Si voy a la comisaría mañana por la mañana a denunciar este intento de asesinato, me detendrán de inmediato, me encerrarán en algún lugar secreto y se asegurarán de que muera de verdad para que su falso informe se convierta en realidad. El señor Vidal asintió, con una expresión muy seria. Se cruzó de brazos. Tienes razón, Alba. Denunciarlo a la policía local es un suicidio. En este momento, nos enfrentamos a una red criminal uniformada y muy organizada. El tío de Marco debe haber recibido la promesa de una parte de esa fortuna. La codicia puede hacer que cualquiera cometa los actos más sucios. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señorita?, preguntó Laura, cerrando la ventana del documento en la pantalla de su portátil. No podemos dejar que vayan a la sede central del banco mañana por la mañana y se lleven todo ese dinero sin más. Tenemos que detener ese cobro. Me recosté en el sofá, tratando de recordar todos los detalles de los documentos de la herencia de mi padre que había estudiado con el señor Vidal meses atrás. Mi padre era un empresario muy inteligente y extremadamente cauteloso. Sabía que una gran fortuna podía atraer a muchos lobos con piel de cordero. Por eso, había creado un sistema de cobro de herencia muy complejo y con múltiples capas de seguridad. No podrán cobrar ese dinero tan fácilmente, aunque tengan un certificado de defunción falso de la policía, dije, mirando al señor Vidal. ¿Se acuerda del sistema de seguridad especial que mi difunto padre instaló en la sede central del banco? ¿No? Los ojos del señor Vidal se abrieron un poco al recordarlo, y se dio una suave palmada en la frente. Claro. ¿Cómo pude olvidarlo? Tu padre no solo exigió la presencia física del heredero principal, sino que también creó un sistema de clave digital. Hay un dispositivo llamado dispositivo de almacenamiento de datos maestro. Contiene una colección de documentos de autenticación biométrica, contraseñas digitales altamente encriptadas y una grabación de la voz original de tu padre que es la clave para abrir la bóveda principal del banco. Exacto, continué con una sonrisa amarga y delgada. Sin ese dispositivo de almacenamiento de datos, la sede central del banco nunca autorizará el cobro de ni un céntimo. Aunque Marco llevara un batallón de policías, no podrían penetrar el sistema bancario internacional. ¿Dónde guarda tu marido ese dispositivo, Alba?, preguntó el señor Vidal rápidamente. ¿Tenemos que contratar a alguien para que entre en su casa y lo robe esta misma noche? Negué con la cabeza con firmeza. Es demasiado arriesgado. El dispositivo está guardado en una caja fuerte de acero empotrada en la pared del despacho de Marco.
La caja fuerte tiene un doble escáner de huellas dactilares y un escáner de retina. Además, esta noche la casa estará vigilada muy de cerca por los hombres de su tío. No vamos a cometer un robo. No nos ensuciaremos las manos de esa manera. Laura me miró con una expresión de confusión. Si no cogemos el dispositivo, ¿cómo podemos evitar que reclamen el dinero, señorita? Me incliné hacia el portátil de Laura. No vamos a impedir que vayan al banco. Al contrario. Vamos a dejar que vayan. Nos aseguraremos de que lleven ese dispositivo de almacenamiento de datos con sus propias manos. Pero antes de que lleguen destruiremos su moral. Haremos que sospechen unos de otros. Que se culpen mutuamente y que se odien. Usaremos su mayor miedo como nuestra principal arma. Metí la mano en el bolsillo de la gran camisa de franela que llevaba puesta. Mi mano tocó algo muy pequeño y duro en el fondo. Saqué el objeto y lo puse sobre la mesa. Era una tarjeta de memoria digital muy pequeña. El señor Vidal y Laura la miraron con el ceño fruncido. Hace 2 días empecé a explicar lentamente. Vi a Marco ordenar a unos jardineros que limpiaran el viejo pabellón del jardín trasero. Ese pabellón llevaba años sin usarse, así que me pareció muy sospechoso que de repente mi marido quisiera que lo limpiaran a fondo justo antes de mi cumpleaños. Debido a esa sospecha, por la tarde, cuando no había nadie en casa, fui a una tienda de electrónica y compré una mini cámara de vigilancia con una grabadora de sonido de alta calidad. Los ojos de Laura brillaron al instante. Señorita Alba. ¿Usted instaló una cámara de vigilancia oculta en ese pabellón? Sí, respondí asintiendo. Escondí la cámara en una maceta de orquídeas falsas que colgaba justo encima de la vieja mesa de madera dentro del pabellón. La cámara grabó continuamente toda la actividad y el sonido en esa habitación. Anoche, antes de que me arrastraran fuera del pabellón para arrojar mi cuerpo al sótano, fingí que mi cuerpo se debilitaba y mi mano golpeó deliberadamente la maceta hasta que cayó. Mientras Marco y Clara estaban ocupados levantándome las piernas, usé mi mano derecha, que estaba debajo, para sacar esta tarjeta de memoria de la cámara rota. El señor Vidal me miró con una admiración que no podía ocultar. Negó con la cabeza. Alba, realmente eres la hija de tu padre. Tienes un instinto de supervivencia y una inteligencia extraordinarios. Laura, dije, deslizando la tarjeta de memoria hacia ella. Por favor, insértala en tu portátil. Veamos si la grabación de audio y vídeo se guardó correctamente. Laura tomó rápidamente la tarjeta de memoria. La insertó en un lector de tarjetas y la conectó al portátil. Sus dedos bailaron a toda velocidad sobre el teclado. Unos segundos después, una ventana de reproductor de vídeo se abrió en la pantalla. La imagen era inicialmente un poco oscura y verdosa debido al uso de infrarrojos, pero la calidad del audio era cristalina. Los tres nos sentamos en silencio, viendo cómo esa dolorosa escena se repetía ante nuestros ojos. Vi a mi marido abrazando a mi amiga. Oí sus gemidos. Luego, la figura de mi suegra entró en el encuadre, dejando la botella de veneno sobre la mesa. ¿Por qué tarda tanto en hacer efecto el veneno? La voz de Carmen sonó muy clara desde los altavoces del portátil, llena de un odio profundo. El vendedor dijo que este veneno paralizaría el sistema nervioso central en menos de 15 minutos. Tenemos que asegurarnos de que el cuerpo de Alba desaparezca sin dejar rastro. Marco, coge la pala. Prepara un agujero en el sótano de este pabellón ahora mismo. Luego vino la escena en la que se dieron cuenta de mi presencia en la puerta, el sonido de la rama rota y finalmente, el momento en que comprobaron mi pulso y comenzaron a arrastrar mi cuerpo. El vídeo se cortó justo cuando mi mano derecha logró sacar la tarjeta de memoria. Aunque ya había vivido todo eso en persona, verlo de nuevo desde la perspectiva de un tercero me revolvió el estómago. La prueba era irrefutable. No había lugar para la negación. Esta es una prueba muy sólida, dijo el señor Vidal con voz temblorosa, conteniendo la ira. Podemos usar este vídeo para encarcelarlos de por vida. Ahora no le interrumpí rápidamente. Si entregamos esta prueba ahora, el tío de Marco podría encontrar una manera de declarar que el vídeo es una falsificación de inteligencia artificial o un montaje de alta calidad. Tienen el dinero y el poder para distorsionar los hechos en el tribunal. No podemos dejarles ni la más mínima oportunidad de escapatoria. Tenemos que hacer que confiesen abiertamente en público. Entonces, ¿cuál es su plan en detalle, señorita?, preguntó Laura con entusiasmo. Vamos a extorsionarlos, dije con una sonrisa fría. Laura, quiero que extraigas el audio de este vídeo. Coge la parte en la que Carmen menciona el veneno, y la parte en la que Clara sugiere deshacerse de mi cuerpo lo más lejos posible. Después, quiero que envíes esa grabación de audio como un mensaje anónimo a los números de teléfono personales de Clara y Carmen. Solo a Clara y a Carmen. ¿Por qué no se lo envía también a su marido?, preguntó Laura con el ceño fruncido.
Porque conozco perfectamente el carácter de mi marido, expliqué. Marco es un narcisista con un ego del tamaño de una montaña. Si recibe una amenaza de extorsión, no le importará. Se sentirá intocable porque tiene a su tío. Subestimará la amenaza y la considerará un farol. Pero Clara y Carmen tienen una mentalidad diferente. Respiré hondo, imaginando los rostros de ambas mujeres. Carmen es una cobarde que siempre se esconde detrás del poder de otros. Le aterra ser pobre y perder su estatus social. Y Clara es una oportunista muy astuta. Hizo todo esto por una promesa de dinero, no por valentía. Si ambas reciben una amenaza real que podría destruir sus vidas en un instante, entrarán en un pánico absoluto. Entiendo tu razonamiento, dijo el señor Vidal con una amplia sonrisa. Si Clara y tu suegra entran en pánico, presionarán a tu marido, Marco, que es egoísta. Se enfadará por la presión. Empezarán a discutir. A sospechar quién ha filtrado el secreto. Y su alianza se desmoronará desde dentro. Exacto. Repliqué. Laura. Incluye un mensaje de texto con la grabación de audio. Escribe algo como esto. Sé que la envenenasteis y la arrojasteis al sótano. Traed 10 millones de euros en efectivo a la sede central del banco mañana por la mañana a las 10, justo cuando se cobre la herencia. Si no recibo el dinero, esta grabación y el original se entregarán directamente a la Fiscalía General del Estado, no a la policía local que podéis sobornar. Haz que el mensaje suene muy amenazante y que no admita negociación. Laura levantó ambos pulgares con entusiasmo. Es un plan genial, señorita Alba. 10 millones de euros es una cifra muy razonable para una extorsión de alto nivel, y mencionar a la Fiscalía General del Estado seguro que los acobardará. Procesaré el audio de inmediato, y prepararé una red de envío de mensajes que la tecnología policial no pueda rastrear. Hazlo ahora, Laura, dije, mirando el reloj de la pared que marcaba las 3 de la madrugada. El tiempo avanzaba hacia el amanecer. Deja que disfruten el resto de la noche con un miedo que les destrozará la mente. Esta noche es la última que dormirán tranquilos sobre mi sufrimiento. El señor Vidal me miró profundamente. Alba, ¿te das cuenta de que, al hacer esto, les estás declarando una guerra abierta? ¿Verdad? Mañana en la sede central del banco, la confrontación será directa. Estoy preparada, señor Vidal, respondí con la voz más firme que he tenido en mi vida. No volveré a huir. Mañana me plantaré frente a ellos y derrumbaré todo el mundo que han construido sobre mentiras. La noche avanzaba lentamente hacia la mañana, pero la lluvia seguía cayendo sin tregua. El aire en la oficina del señor Vidal se sentía cada vez más tenso. Los tres estábamos sentados alrededor de la mesa, mirando la brillante pantalla del portátil de Laura en medio de la habitación en penumbra. Laura acababa de configurar una red de servidores privados virtuales en capas, para asegurarse de que el mensaje de extorsión que iba a enviar nunca pudiera ser rastreado hasta nuestra ubicación. Todo listo, señorita Alba, dijo Laura, estirando el cuello. También he logrado hackear el acceso a varias cámaras de seguridad dentro de la casa de su marido. Su sistema de seguridad es bastante estándar y fácil de vulnerar. Podremos ver su reacción en directo después de que se envíe el mensaje. Excelente trabajo. Laura la elogié sinceramente. Pon la cámara de seguridad del salón principal. Laura pulsó varias teclas y la pantalla del portátil se dividió en dos. La parte izquierda mostraba la interfaz del programa de envío de mensajes anónimos, mientras que la derecha mostraba la grabación en directo de la cámara de seguridad en la lujosa casa de mi suegra. En la pantalla vi que la casa estaba muy tranquila. La falsa fiesta de cumpleaños había terminado. Los invitados se habían ido. En el espacioso salón, vi a Marco, Carmen y Clara sentados relajadamente en el sofá. Marco se desabrochaba el cuello de la camisa mientras sostenía una copa de licor. Carmen se masajeaba las sienes. Parecía cansada, pero su rostro irradiaba satisfacción. Clara estaba sentada junto a Marco, apoyando la cabeza en su hombro con una sonrisa repugnante. Al ver esa escena, mi estómago se revolvió de nuevo, pero lo contuve apretando los puños con fuerza. Parecían estar celebrando su victoria. Pensaban que yo estaba agonizando en un oscuro sótano, mientras ellos ya tenían un certificado de defunción de la policía que los convertiría en multimillonarios a la mañana siguiente. Envía el mensaje ahora. Laura ordené con una voz fría como el hielo. Enviando mensaje en 3, 2, 1. Mensaje enviado, informó Laura, pulsando la tecla Enter con firmeza. Nuestros ojos estaban fijos en la pantalla de la cámara de seguridad. Menos de 5 segundos después, vimos cómo el móvil de Carmen, que estaba sobre la mesa de cristal, se iluminaba, seguido del fuerte sonido de una notificación de mensaje. En el mismo instante,
El móvil de Clara, dentro de su pequeño bolso, también sonó. En la pantalla, vi a Carmen coger su móvil con un gesto perezoso. Clara también cogió su bolso y sacó su teléfono. Ambas miraron sus pantallas. Al principio, sus rostros mostraban confusión al ver un número desconocido. Pero en cuanto pulsaron play en el archivo de audio adjunto, la atmósfera en el salón cambió 180 grados. Aunque la cámara de seguridad no podía captar el audio de sus móviles con claridad, podíamos ver la misma grabación de audio, siendo reproducida por sus propias bocas. ¿Por qué tarda tanto en hacer efecto el veneno? El vendedor dijo que paralizaría el sistema nervioso central. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, como si se le fueran a salir de las órbitas. Su rostro, antes satisfecho, se volvió blanco como el papel. Un vaso de agua cerca de su mano fue derribado accidentalmente, rompiéndose en el suelo. Pero ella ni siquiera se inmutó. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Por otro lado, la reacción de Clara fue mucho más dramática. Mi amiga traidora saltó del sofá con una expresión de terror. Dejó caer su móvil al suelo, como si fuera un hierro al rojo vivo. Se tapó la boca con las manos, sus ojos escaneando frenéticamente la habitación. Marco, sorprendido por la reacción exagerada de su madre y su amante, dejó su copa. Se levantó y les preguntó algo. Por el movimiento de sus labios, pude leer. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Carmen no pudo responder. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Con mano temblorosa, le entregó su móvil a Marco. Mi marido se lo arrebató bruscamente. Leyó el mensaje de texto y reprodujo el audio. Contuve la respiración, esperando su reacción. Como había predicho, la primera reacción de Marco no fue de miedo sino de una furia inmensa. Su rostro se puso rojo como un tomate. Las venas de su cuello se hincharon. Estrelló el móvil de su madre contra la mesa, rompiendo la pantalla. ¿Quién ha grabado esto?, gritó Marco, su voz tan fuerte que se oyó a través del micrófono de la cámara. ¿Cómo es posible que alguien grabara nuestra conversación en el pabellón? No lo sé. Marco, la voz de Clara temblaba. Mis sollozos comenzaron a estallar. Solo estábamos los tres allí. No había nadie más. Esta persona pide 10 millones de euros. Si no se los damos mañana en el banco, irá a la Fiscalía General. Marco. Podríamos ir a la cárcel de por vida. El fiscal general no puede ser sobornado por tu tío. Cállate, Clara. No entres en pánico. Le gritó Marco con tanta brusquedad que Clara retrocedió y chocó contra la pared. Debe ser un chantajista aficionado. Quizás uno de los jardineros o camareros que pasaba por allí y grabó de lejos. Solo están fanfarroneando. No os dejéis engañar. ¿Fanfarroneando? ¿Cómo, Marco?, gritó Carmen, que ahora también estaba de pie. La elegancia que siempre mostraba en público se había hecho añicos. Parecía una bruja vieja y asustada. La grabación es muy nítida. Esa persona debió instalar un micrófono en el pabellón. Y el único que sabía que el pabellón se estaba limpiando ayer eras tú. Marco. ¿Te ha traicionado alguno de tus hombres? Es imposible que mis hombres me traicionen, madre, replicó Marco, sin aceptar la culpa. Señaló a Clara con un dedo tembloroso de ira. Quizás esta zorra trajo a alguien de fuera. Clara. ¿Le contaste nuestro plan a alguien más? ¿Estás intentando chantajearnos para conseguir más dinero? Clara negó con la cabeza con tanta fuerza que su pelo se despeinó. Las lágrimas arruinaron su costoso maquillaje. Qué cruel eres al acusarme, Marco. Sacrifiqué mi amistad con Alba por ti. Arriesgué mi vida por este plan. ¿Por qué iba a chantajearos? Si ya me prometiste la mitad de la herencia. ¿Entonces quién?, gritó Marco, pateando la mesa de cristal frente a él hasta desplazarla. ¿Quién tiene esta grabación? ¿Podría ser Alba? La voz de Carmen se apagó de repente. Sus ojos reflejaban un terror genuino. ¿Podría haber sido ella quien instaló una grabadora antes del evento? Marco se quedó en silencio un momento. Se frotó la cara con brusquedad, tratando de pensar racionalmente en medio del caos. Imposible. Alba es demasiado tonta e ingenua para planear algo así. Además, ahora mismo está moribunda o ya es un cadáver en el sótano. Los muertos no envían mensajes de texto de chantaje. Sonreí levemente al ver la pantalla. Mi marido realmente me subestimaba. Estaba tan cegado por su propio ego, que no podía ver la verdad que tenía delante. ¿Y qué hacemos ahora? El llanto de Clara se volvió histérico. Se acercó a Marco y lo agarró por el cuello de la camisa. No tenemos 50 millones en efectivo ahora mismo.
Vuestra empresa está en bancarrota. La deuda con los usureros vence pasado mañana. Si no pagamos al chantajista mañana en el banco, estamos acabados, Marco. La fiscalía nos detendrá a todos. Suéltame, Clara. Marco apartó la mano de Clara con tanta brusquedad que ella cayó a la alfombra. Miró a su madre y a su amante con una expresión de desprecio. Sois unas inútiles. Solo por un mensaje anónimo. Ya estáis actuando como locas. No es un mensaje cualquiera, Marco, chilló Carmen. Esta persona conoce nuestro horario de cobro en la sede central del banco mañana a las 10. Conoce nuestro plan exacto. Tenemos que hacer lo que pide. Mañana, después de que cobres toda la herencia de Alba usando el dispositivo de datos, apartamos 10 millones en efectivo y se los damos a este chantajista en el banco. Considéralo un pago por seguridad. «Estás loca, madre», gritó Marco, rechazando la idea. «No le daré ni un céntimo a este maldito chantajista. Es mi dinero. Me esforcé mucho para matar al padre de Alba hace 2 años, y ahora he tenido que deshacerme de Alba en un sucio agujero. No compartiré el fruto de mi sudor con un desconocido». Las palabras de Marco resonaron claramente en la oficina del señor Vidal. Mi corazón se detuvo por un instante. Mi padre fue asesinado por Marco. Me quedé helada, mirando la pantalla del portátil con los ojos de nuevo llenos de lágrimas. El señor Vidal, sentado a mi lado, se levantó de su silla. Su mandíbula se tensó. «Así que el ataque al corazón que sufrió tu padre hace 2 años no fue un accidente médico. Fue obra de tu marido». Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Una nueva y horrible verdad acababa de salir de la boca de mi propio marido en un arrebato de ira. No solo habían intentado matarme esta noche, sino que también habían asesinado a mi propio padre en el pasado. Me sentí mareada. Pero mi ira se había transformado en un océano de fuego que nada podría apagar. «Sigue grabando su conversación», Laura ordené con una voz que temblaba de furia contenida. «Guarda todas sus confesiones de esta noche. Serán pruebas adicionales que asegurarán que se pudran en la cárcel con una sentencia de muerte». En la pantalla, su discusión continuaba. La alianza criminal que habían construido con tanto cuidado se había hecho añicos. Clara seguía llorando, culpando a Carmen porque el veneno actuó demasiado lento. Carmen culpaba a Marco por no haber revisado la seguridad del pabellón. Marco seguía gritando insultos, tratando de mantener su ego intacto, convencido de que aún controlaba la situación. «Escuchad», gritó Marco finalmente, silenciando los lamentos de su madre y Clara. «No tenemos otra opción que seguir con el plan original. Mañana a las 9 de la mañana, todos iremos a la sede central del banco. Llevaré el dispositivo de almacenamiento de datos maestro. En cuanto esa fortuna entre en mi cuenta personal, transferiremos inmediatamente parte del dinero a una cuenta en el extranjero y huiremos del país. Para parnos. ¿El chantajista no podrá atraparnos? ¿Y si el chantajista ya nos está esperando en el banco?», preguntó Clara con voz temblorosa. «Que espere», siseó Marco con una sonrisa cruel. «Llevaré una pistola. Si alguien sospechoso se nos acerca en el banco, no dudaré en volarle la cabeza. Nadie me impedirá coger mi dinero». Miré el rostro de Marco en la pantalla por última vez esa noche. Habían tomado una decisión. Pensaban que podían escapar con toda la fortuna de mi padre, a quien habían asesinado. No sabían que mañana por la mañana, en esa sede central del banco, la persona a la que se enfrentarían no sería un chantajista anónimo, sino una mujer que había resucitado de entre los muertos para exigir justicia. Esa noche no dormí ni un segundo. Pasé el resto del tiempo hasta el amanecer planeando cada palabra, cada acción y cada escenario para el acto final de mañana. El señor Vidal ya había contactado con algunos fiscales de una unidad especial que no estaban bajo el control del tío de Marco para que estuvieran listos cerca de la sede central del banco. Finalmente, el alba trajo una luz tenue que iluminó las calles mojadas de la ciudad. Me levanté, me quité la camisa de franela del señor Vidal y miré mi reflejo en el cristal sucio de la ventana. Ya no era la alba sumisa, la alba cegada por un falso amor o la alba fácil de engañar. Laura, la llamé sin girarme. «¿Podrías ayudarme a encontrar ropa nueva? Necesito un traje de chaqueta de mujer, muy elegante y profesional. Tiene que ser de color rojo brillante, el color de la victoria». «Por supuesto, señorita Alba», respondió Laura con una sonrisa cómplice. «Lo prepararé». El día de la venganza había llegado. Le daría a mi marido la mayor sorpresa de su vida. Una sorpresa que sería el fin de todo. El suelo de mármol del edificio de la sede central del banco reflejaba la luz de los lujosos candelabros de cristal, recordándome el brillo del salón de mi suegra la noche anterior. Sin embargo,
El sentimiento que experimentaba ahora era completamente diferente. Anoche, yo era la presa conducida al matadero. Esta mañana, con pasos firmes que resonaban en el pasillo silencioso hacia la sala de juntas principal, yo era la cazadora a punto de cerrar la trampa. Llevaba un traje de chaqueta y pantalón de mujer de un rojo brillante. Un color que simbolizaba la valentía y, al mismo tiempo, una advertencia de peligro mortal. Mi pelo estaba recogido en un moño impecable y mi rostro no mostraba ninguna emoción. En mi oído derecho, un diminuto auricular inalámbrico me conectaba directamente con el señor Vidal y el equipo de investigación especial de la Fiscalía General, que estaban en espera en el piso de abajo. Ya están en la sala de juntas señorita Alba. La voz clara de Laura sonó en mi oído. Su marido, su suegra y Clara. Todos visten de un negro riguroso. El notario y el director del banco también están presentes. El proceso de firma para el cobro de la herencia está en marcha. Gracias, Laura. Sigue vigilando las cámaras de seguridad del edificio, susurré. Me detuve justo delante de una imponente puerta doble de madera de teca tallada. A través de una pequeña ventana de cristal en el centro, podía ver lo que ocurría dentro. Mi marido, Marco, estaba sentado con la espalda deliberadamente encorvada, cubriéndose el rostro con un pañuelo como si estuviera llorando desconsoladamente. Carmen estaba a su lado, frotándole la espalda con una expresión de profunda tristeza fingida. Clara estaba sentada un poco más lejos, en un rincón, con unas grandes gafas de sol para ocultar sus ojos, probablemente todavía hinchados por el llanto de miedo de la noche anterior. Al otro lado de la gran mesa redonda, un hombre de mediana edad, el director del banco, examinaba un documento con atención. A su lado, un notario preparaba los sellos oficiales. Lamentamos profundamente su pérdida por el secuestro y el repentino fallecimiento de su esposa, señor Marco, dijo el director del banco con un tono compasivo que se filtró por la rendija de la puerta. Hemos recibido y verificado el informe de la Policía Nacional. El certificado de defunción provisional también ha sido debidamente legalizado. Marco levantó el rostro, mostrando una expresión de dolor falso perfectamente ensayada. Gracias, señor director. Mi corazón está destrozado. Alba lo era todo para mí. Pero debo ser fuerte y cumplir el último deseo de mi difunto suegro. ¿Está todo listo? Todo está listo, respondió el notario, organizando unos papeles. Según el testamento del difunto padre de su esposa, dado que la señorita Alba ha fallecido sin dejar descendencia directa, todos sus activos millonarios se transferirán automáticamente a la cuenta del siguiente heredero, es decir, usted como su marido. Por favor, coloque el dispositivo de almacenamiento de datos maestro sobre la mesa para que podamos escanearlo como último requisito de autenticación antes de que firme este documento. Marco metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta negra, con un ligero temblor de anticipación y codicia. Sacó un dispositivo de almacenamiento de datos plateado, y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Los ojos de Carmen y Clara se clavaron en el pequeño objeto, como si fuera la llave de su libertad frente a la extorsión que habían recibido la noche anterior. Era mi momento. Empujé ambas puertas de madera de teca simultáneamente, abriéndolas de par en par. El sonido de las puertas al chocar contra la pared fue estruendoso, deteniendo toda actividad en la sala al instante. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. El director del banco y el notario se quedaron boquiabiertos al verme. Pero la reacción de las tres personas vestidas de negro fue la vista más satisfactoria que había presenciado en mi vida. Los ojos de Marco se abrieron de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El rostro de Carmen, antes compungido, se volvió blanco como el de un cadáver. Parecía que toda la sangre había sido drenada de su cara. Mientras tanto, Clara, sentada en el rincón, soltó un grito ahogado y dejó caer su pequeño bolso al suelo. Me miraban como si estuvieran viendo un fantasma ensangrentado que se había levantado de su tumba. Sin decir una palabra, entré en la sala. Cerré la puerta de madera detrás de mí y deslicé el cerrojo de hierro interior, con un sonoro clic. No iba a permitir que ni una sola rata escapara de esta habitación. Señorita. Señorita. Alba, el director del banco, se levantó de su silla, su rostro una máscara de confusión. ¿Usted está viva? Pero el informe policial decía que fue secuestrada y que encontraron restos de su sangre en un barranco. Antes de que el director terminara la frase, el instinto manipulador de Marco se apoderó de su pánico. Mi marido se levantó de repente, con una expresión de alivio fingido, y abrió los brazos de par en par. Caminó rápidamente hacia mí. Alba. Dios mío, cariño, estás viva, exclamó Marco con voz atronadora, intentando abrazarme.
Estaba tan preocupado por ti. Esos secuestradores no te han hecho daño, ¿verdad? ¿Cómo has conseguido escapar? Gracias a Dios, mis plegarias han sido escuchadas. Levanté la mano derecha, deteniendo a Marco a 1 metro de distancia. Mi mirada era fría, penetrando hasta el fondo de su alma corrupta. Guárdate tus lágrimas de cocodrilo. Marco, dije con una voz tan tranquila y clara que la sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. Nunca hubo secuestradores. Y tú lo sabes perfectamente. Pasé junto a un Marco petrificado y me acerqué a la mesa redonda donde estaban sentados el director del banco y el notario. Saqué mi propio dispositivo de almacenamiento de datos del bolsillo de mi chaqueta roja y lo conecté al ordenador portátil del notario, que ya estaba conectado al gran proyector de la pared. Disculpen la interrupción, señor director, dije cortésmente. Pero antes de que se firme cualquier documento hoy, me gustaría mostrar una prueba importante. Una prueba que explicará por qué se elaboró ese informe policial y qué ocurrió realmente en la noche de la celebración de mi cumpleaños. Con unos pocos clics, la gran pantalla del proyector se iluminó. Reproduje la grabación de vídeo de la minicámara de vigilancia que había escondido en el pabellón del jardín. La grabación comenzó con la escena de Marco y Clara besándose apasionadamente, seguida de la llegada de Carmen con la botella de veneno. Su conversación de anoche resonó con una claridad escalofriante en la silenciosa sala de juntas. ¿Por qué tarda tanto en hacer efecto el veneno? El vendedor dijo que este veneno paralizaría el sistema nervioso central en menos de 15 minutos. Al oír su propia voz, Carmen se llevó la mano al pecho y se desplomó en su silla, jadeando. Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando de forma ruidosa y vergonzosa. El director del banco y el notario miraban la pantalla con la boca abierta, sin poder creer lo que estaban viendo. Vieron claramente cómo Marco y Clara arrastraban mi cuerpo inconsciente. Oyeron su plan de arrojarme al sótano y escucharon con claridad su intención de robar toda la herencia. «Es una calumnia», gritó Marco de repente, intentando correr hacia el portátil para desconectar mi dispositivo. «Este vídeo es falso. Es un montaje tecnológico. Alba, ¿qué estás haciendo? Debes estar bajo la influencia de las drogas de esos secuestradores. No te atrevas a tocar ese ordenador», le grité con una voz mucho más fuerte y atronadora, deteniendo en seco a Marco. Lo miré con absoluto desprecio. «El vídeo es 100% auténtico. Y una copia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Entonces, el mensaje anónimo de extorsión de anoche. Sí, Marco. Fui yo. Lo envié para veros destruiros mutuamente por el miedo». El rostro de Marco se puso rojo de ira y humillación. Las venas de su cuello se hincharon. Se dio cuenta de que su farsa había quedado completamente al descubierto ante los directivos del banco. Su plan estaba en ruinas. Sin embargo, fiel a su ego sin límites, Marco se enderezó y soltó una risa cínica. Una risa que resonó de forma espeluznante en la sala. Muy bien, si quieres jugar duro». Alba, exclamó Marco, señalando la pila de documentos de la herencia sobre la mesa. «Ese vídeo podría llevarme a juicio por intento de asesinato. Llama a la policía si quieres. Mi tío se asegurará de que salga de la cárcel bajo fianza antes de que se ponga el sol. Pero recuerda una cosa, Alba. Según la ley, mientras no estemos oficialmente divorciados, todavía tengo derecho a la mitad de la fortuna multimillonaria de tu padre. Ese dinero seguirá siendo mío». Marco me miró con una expresión desafiante y victoriosa. Creía que la ley matrimonial todavía estaba de su lado. Le devolví la mirada. Lentamente, una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Una sonrisa fría y calculadora. Rodeé la mesa. Me detuve justo frente a mi marido, y le miré directamente a los ojos. «¿De verdad crees que soy tan estúpida, Marco?», susurré con un tono que hizo que la atmósfera de la sala se helara aún más. «¿Crees que no sé lo que le hicisteis a mi difunto padre hace 2 años?» La risa de Marco se detuvo en seco. Su rostro se tensó. ¿Qué quieres decir? Hace 2 años, mi padre no murió de un ataque al corazón repentino, dije, mi voz resonando con fuerza. Mi padre fue asesinado. Asesinado lentamente con un veneno mortal que no deja rastro. Exactamente el mismo tipo de veneno que tu madre me dio anoche. Le pusisteis el veneno en el té de mi padre todas las tardes. Pensasteis que erais muy listos porque la autopsia del hospital no encontró nada. Pero olvidasteis que mi padre tenía un amigo muy meticuloso. El señor Vidal. Vi a Carmen empezar a temblar tan violentamente que su silla crujía. Clara dejó de llorar y me miró con una confusión absoluta. El señor Vidal llevó a cabo una investigación secreta y encontró pruebas de la compra del veneno que tu madre hizo hace 2 años en el mercado negro, continué.
acorralando a Marco con hechos irrefutables. Pero esa prueba no era suficiente para llevaros a la cárcel, porque no teníamos una confesión directa vuestra. Mi tío... Perdón. Tu tío seguramente habría tapado el caso. ¿Y qué tiene que ver eso con esta herencia? Gritó Marco, perdiendo el control. Esta fortuna es real. Estos documentos son auténticos. Me reí, una risa que liberó toda la carga que había llevado durante años. Me giré hacia el director del banco, que seguía petrificado. Señor director, dije con calma. ¿Puede examinar el dispositivo de almacenamiento de datos maestro que este hombre acaba de entregar? Por favor. Compruebe la autenticidad de los documentos que contiene. El director, temblando, tomó el dispositivo plateado de Marco. Lo conectó a su ordenador e introdujo varios códigos de seguridad del banco. Unos segundos después, la pantalla del ordenador mostró un gran mensaje de advertencia en rojo. Datos no encontrados. Documento ficticio. ¿Qué? ¿Qué es esto? Murmuró el director confundido. No hay datos de una herencia multimillonaria en nuestro sistema. Volví a mirar a Marco, cuyo rostro estaba ahora tan pálido como el de un muerto. Sus ojos miraban fijamente la pantalla del ordenador. Todo el mundo de codicia que había construido acababa de derrumbarse sobre él. Esa herencia multimillonaria nunca existió. Marco, dije, asestando el golpe final, revelando el secreto más oscuro que había guardado. La empresa de mi padre tuvo éxito, sí. Pero sus activos consistían en unas pocas fábricas pequeñas y una casa modesta, no en miles de millones de euros en efectivo como se indicaba en ese testamento. Eso es imposible. Marco retrocedió, sus piernas flaqueando. Vi el documento del testamento con mis propios ojos. El notario de la familia lo certificó. Ese notario era un hombre del señor Vidal, expliqué sin piedad. En cuanto supimos que fuisteis vosotros quienes matasteis a mi padre, el señor Vidal y yo elaboramos un plan de venganza. Creamos un testamento falso. Plantamos información falsa en el sistema burocrático. Y creamos un tesoro ficticio, que solo podría cobrarse el día de mi 28º cumpleaños. Creamos un cebo demasiado grande y tentador para que gente codiciosa como vosotros pudiera resistirse. Avancé, acortando la distancia entre nosotros. Marco siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared de madera. Acepté tu propuesta de matrimonio a propósito, Marco. Dejé que tú y tu madre vivierais conmigo a propósito. Acerqué a Clara a ti a propósito porque sabía que eras un mujeriego fácil de seducir. Os di todo. Os dejé sentir que teníais el poder. Os dejé planear mi muerte anoche. E incluso me dejé servir esa bebida envenenada a propósito. Dije con una voz que temblaba, al contener la emoción que finalmente podía liberar. Hice todo eso con un único objetivo: haceros sentir tan confiados que os volvierais descuidados. Necesitaba que admitierais vuestros crímenes ante una cámara. Necesitaba que os pusierais la soga al cuello vosotros mismos. Y anoche me disteis esa confesión. Marco cayó al suelo. Sus rodillas perdieron toda su fuerza. Miró sus propias manos vacías. La fortuna por la que había matado, engañado e intentado enterrar viva a su esposa, resultó ser solo una ilusión. Una mentira creada deliberadamente para destruir su vida. Eres un monstruo, susurró Marco con voz ronca, mientras lágrimas de desesperación comenzaban a correr por su rostro. Yo no soy el monstruo. Marco, repliqué fríamente. Solo soy el espejo que refleja vuestra propia maldad. Os habéis destruido por vuestra propia codicia. Hice una señal a través del auricular. Señor Vidal, hemos terminado. Pueden entrar. Apenas unos segundos después de dar la instrucción, la puerta doble de la sala, que yo había cerrado con llave, fue derribada a la fuerza desde fuera. El estruendo de la madera rompiéndose fue seguido por el sonido de pesadas botas entrando en la sala. Una docena de hombres con uniformes tácticos negros y chalecos antibalas con la inscripción Fiscalía General del Estado irrumpieron, asegurando rápidamente todos los rincones. Detrás de la fila de agentes armados, el señor Vidal entró con su impecable traje gris. Su rostro anciano irradiaba una firmeza inquebrantable. Sostenía una gruesa carpeta roja en su mano derecha. A su lado, un hombre de mediana edad con gafas, el jefe del equipo de investigación especial de la Fiscalía Central. Buenos días, dijo el jefe de investigación con voz firme y autoritaria. Miró a Marco, Carmen y Clara, que ahora parecían patéticos. Somos de la Unidad Especial de la Fiscalía General del Estado. Tenemos una orden de arresto oficial para el señor Marco.
la señora Carmen y la señorita Clara por los cargos de asesinato con premeditación del difunto padre de la señorita Alba, intento de asesinato con premeditación de la señorita Alba, falsificación de documentos públicos y estafa organizada. Al oír la lista de cargos, Carmen soltó un grito agudo y se desmayó en su silla, cayendo al suelo. 2 agentes femeninas la levantaron rápidamente y le esposaron las manos flácidas sin compasión. Clara se arrojó al suelo y se arrastró hacia mis pies. Su llanto era un aullido desgarrador. Se aferró al bajo de mi pantalón con manos temblorosas. Alba. Alba. Por favor. Perdóname, suplicó Clara, con lágrimas y maquillaje corrido manchando su rostro. Tu marido me tendió una trampa. Él me obligó a participar en este plan. Hemos sido amigas desde la universidad. Alba. Por favor. Recuerda todos nuestros buenos momentos. Diles que soy inocente. No me encarcelen. Alba. Bajé la vista hacia la amiga que me había apuñalado por la espalda. No quedaba ni una pizca de piedad en mi corazón por ella. El dolor que sentí anoche se había endurecido hasta convertirse en un muro de acero. Nuestra amistad murió en el momento en que aceptaste levantar mis piernas y arrojarme a ese oscuro sótano, Clara, dije con un tono de voz plano y sin emociones. Retiré la pierna, liberándola de su agarre. Llévensela de mi vista. 2 agentes corpulentos agarraron a Clara bruscamente. La obligaron a ponerse de pie y le esposaron las muñecas a la espalda. El sonido metálico de las esposas fue como una hermosa sinfonía para mis oídos. Clara siguió luchando y gritando histéricamente mientras la sacaban de la sala. Su voz se desvaneció lentamente por el pasillo del banco. Ahora era el turno de mi marido. Los agentes agarraron a Marco por el cuello de la chaqueta y lo obligaron a levantarse. No se resistió físicamente. Su mirada estaba vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Cuando las frías esposas de acero se cerraron en sus muñecas, giró la cabeza y me miró por última vez. ¿Crees que has ganado, Alba? Siseó Marco con una voz llena de un odio profundo. Has perdido 2 años de tu vida fingiendo amarme. Tu vida es tan patética como la mía. Lo miré con la barbilla en alto. Puede que haya perdido 2 años de mi tiempo, Marco, pero he salvado el resto de mi vida. Y, como información adicional para ti, el equipo de la Fiscalía acaba de congelar todos los activos de tu empresa en quiebra. Mañana por la mañana. Los usureros del cártel que te prestaron dinero sabrán que no puedes pagar tu deuda. Espero que la prisión tenga una seguridad muy estricta, porque seguramente te buscarán incluso detrás de los barrotes. Los ojos de Marco se abrieron de par en par con horror. La conciencia del terrible destino que le esperaba finalmente golpeó su cordura. Empezó a gritar y a luchar salvajemente, tratando de liberarse de los agentes, pero ya era demasiado tarde. Fue arrastrado fuera de la sala a la fuerza, dejando el eco de sus gritos desesperados en las paredes de mármol del banco. De repente la sala se sintió muy tranquila. El hedor a codicia y traición finalmente había desaparecido del aire. El director del banco y el notario seguían de pie, petrificados en un rincón, pálidos testigos del drama de alto nivel que acababa de desarrollarse ante sus ojos. El señor Vidal se acercó a mí. Puso su mano cálida en mi hombro y le dio una suave palmada. Una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro arrugado. «Lo has conseguido, Alba», dijo el señor Vidal con voz aliviada. «Tu padre en el cielo estaría muy orgulloso de su hija hoy. Nuestro plan de 2 años ha concluido a la perfección. El tío de Marco, el comisario, también está siendo detenido por asuntos internos por abuso de autoridad y manipulación de un caso policial. Su red ha sido aniquilada de raíz». Solté un largo suspiro, expulsando todo el aire viciado que había oprimido mi pecho durante tanto tiempo. La pesada carga que había llevado sobre mis hombros desde la muerte de mi padre finalmente se había levantado. Le devolví la sonrisa al señor Vidal. «Todo esto ha sido gracias a su guía y ayuda». «Gracias, señor Vidal. Gracias por no rendirse nunca en ayudarme a buscar justicia». Salimos juntos de la sala, recorrimos el silencioso pasillo del banco y bajamos al vestíbulo principal. En cuanto salí por la puerta giratoria de cristal del banco, la luz del sol de la mañana me recibió en el rostro. La tormenta que había azotado la ciudad la noche anterior había cesado, dejando un aire matutino fresco, limpio y renovado. Cerré los ojos por un momento, dejando que el calor del sol se filtrara en mi piel. Era mi primera respiración como una mujer verdaderamente libre. Había pasado un mes desde los dramáticos acontecimientos en la sede central del banco. El juicio fue muy rápido porque las pruebas de la grabación y las confesiones eran demasiado contundentes para ser negadas.
Marco y Carmen fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de mi padre y el intento de asesinato contra mí. Clara fue sentenciada a 20 años de prisión por ser cómplice activa en la planificación del asesinato. Todos los activos restantes de Marco fueron confiscados por el Estado para pagar las deudas de su empresa, dejándolos en la más absoluta miseria. Mientras tanto, me encargué de recuperar los activos reales de mi difunto padre, que Marco había controlado por la fuerza. Aunque no eran miles de millones como en el cuento de hadas que habíamos creado, la fortuna de mi padre era más que suficiente para garantizar mi vida hasta la vejez. Sin embargo, después de todo el sufrimiento y la traición, me di cuenta de algo muy importante. El dinero y la riqueza no significan nada si solo se usan para satisfacer la propia codicia. Esta amarga experiencia había cambiado mi forma de ver el mundo. Sabía que ahí fuera había miles de mujeres atrapadas en matrimonios manipuladores, víctimas de violencia doméstica o estafadas económicamente por las parejas en las que confiaban. Muchas de ellas no tenían los recursos o el valor para defenderse como yo lo había hecho. Esta mañana, una suave brisa soplaba mientras estaba de pie frente a un edificio de 3 plantas recién renovado, pintado de un blanco impecable. Este edificio era una de las propiedades de mi padre, antiguamente utilizado como almacén, pero ahora había cambiado su función por completo. Sobre la entrada principal, un gran letrero decía: Fundación Luz Protectora, Centro de Ayuda para Víctimas de Manipulación. La pancarta está perfectamente recta. Señorita Alba, la alegre voz de Laura me saludó desde un lado. Laura ya no trabajaba como camarera encubierta ni como agente independiente. La había contratado oficialmente como mi asistente personal y gerente de operaciones de la fundación. Su inteligencia en tecnología de la información era crucial para ayudar a proteger los datos de las víctimas que buscaran refugio en este lugar. Gracias, Laura, dije, sonriendo al mirar el edificio. El señor Vidal, de pie a mi lado, asintió con satisfacción. Sería el principal asesor legal de la fundación, ofreciendo consultas gratuitas a mujeres que necesitaran ayuda legal pero no pudieran permitirse un abogado. Has convertido tu trauma y tu dolor en una esperanza para otros, Alba, dijo el señor Vidal con un tono lleno de orgullo. Este es el final más hermoso que podría haber esperado para la hija de mi amigo. Miré hacia la calle, observando el ajetreo de la ciudad que comenzaba a despertar. Mi viaje de los últimos 2 años había estado lleno de mentiras, miedo y un profundo dolor. Me sentí destrozada, traicionada, pero todo ese dolor fue el fuego que me forjó, haciéndome más fuerte. Avancé y corté la cinta inaugural del edificio de la fundación con unas tijeras adornadas con una cinta roja. Una sonrisa sincera y pacífica se extendió por mi rostro, reflejando un alivio verdadero. Mi oscuro pasado estaba enterrado junto con esos traidores tras las rejas. Ahora, mis pasos se sentían increíblemente ligeros. Mi venganza se había cumplido con honor. Y mi nueva vida, una vida verdaderamente plena y con sentido, acababa de comenzar.